Mire, a propósito de cuando uno comienza a ver cuáles son los grandes temas de trascendencia o los temas que le preocupan a algunos sectores, hay temas que, por ejemplo, a uno de estos periódicos de gran trascendencia nacional, tal vez el decano de la prensa nacional, le preocupa mucho, y es el tema de la inmigración, pero no la inmigración de cualquier naturaleza, sino la inmigración haitiana. Ese es otro tema de ellos, sí. Sí. Entonces, el editorial del día de hoy es precisamente el lucrativo paritorio haitiano, paritorio de parir. Por el otro lado veo que me dicen una información de que el 58% de los partos en el Cibao Occidental son de madres haitianas. Usted se encuentra con eso, con el tema de la inmigración ilegal, que es el gran problema que tenían en las sociedades, y ve el editorial donde básicamente se señala cómo miles de haitianas están en un lucrativo negocio de chantaje, obteniendo el beneficio de un parto en los hospitales dominicanos. Y dice, por ejemplo, todo parece indicar que el masivo flujo de estas parturientas forma parte de un bien organizado entramado de tráfico de personas cuyos responsables se lucran con solo asegurar el ingreso ilegal. Eso es posible. Al llegar a los hospitales dominicanos, los médicos no preguntan, ven las condiciones de necesidad de esas mujeres, la hospitalizan, la examinan y las asisten, sea o no de alto riesgo. Por lo regular, estos partos pueden costar, si son normales, 5,000 pesos, pero se implican riesgos y atenciones en la sala de cuidados intensivos de 8,000 hasta 30,000 pesos. El gobierno dominicano está costeando año tras año miles de partos de mujeres haitianas y parece no darse cuenta de que se trata de casos de parturientas desesperadas y pobres que no tienen ni más lugar ni más remedio. Entre los primeros 7 meses de este año, han parido más de 10,000 haitianas. Este flujo masivo es suficiente evidencia de que existe un corredor o una vía pavimentada por los coyotes del negocio para transportar parturientas. Muchas cosas mezcladas. Ciertamente hay un negocio de hace muchos años de tráfico indocumentado, pero eso es un negocio que se ha ido reduciendo en la medida que hemos puesto control en una frontera que no tenía ese nivel de inversión. La frontera era un paso abierto y se ha ido mejorando. Todavía tiene muchísimas debilidades porque estamos hablando de que es un país muy pobre que está al lado, el más pobre del continente, y por el otro lado, el que más ha crecido en los últimos 15 años, o uno de los que más ha crecido. El año pasado fuimos el que más creció, por encima inclusive de Panamá, pero tenemos un ritmo de crecimiento constante de 15 o 20 años, que no lo ha tenido el hermano pueblo haitiano. Todo lo contrario. Haití tuvo en el 94 una intervención extranjera, para no irme muy lejos. Ha tenido golpes de Estado, ha tenido una serie de, todavía hasta el otro día estaban ahí una misión de las Naciones Unidas, que lo que llevó fue el cólera, que nunca ha tenido en esta isla, nunca existió el cólera, y llevaron el cólera. Entonces, un país con un gran nivel de infuncionalidad, un Estado fallido, donde no hay fuerzas armadas, donde hay todo un desorden y donde hubo un terremoto que murieron más de 1 millón de personas. Y República Dominicana como Estado fue el primero en canalizar ayuda que llegaba, porque hubo un tapón con las ayudas internacionales que nunca llegaron a su destino. Y 1 millón y pico de muertos. No es cualquier cosa, una tragedia. Para que tengamos una idea, en las Torres Gemelas murieron 3,000 y pico de personas. En el terremoto de Haití, un elemento natural, murió 1 millón de personas, 1 millón de seres humanos. No creo, no. Pueda que sea más. No. En el terremoto de Haití se calcula que deben haber muerto entre 100, 200,000 personas, son el máximo a que llegan las cifras. Haití no hay estadística. No. Las cifras que no son oficiales hablan de entre 800 y 1 millón de personas. No. Eso es exagerado. Es que usted conoce... Pero puede haber, sí, afectado alrededor de esa cifra. Entre es que Haití no hay heridos, etcétera. Pero muertos,
deben... Las cifras extraoficiales, a las que yo le creo, porque se cayó hasta el Palacio Nacional de allá. Sí, se cayó el Palacio Nacional, y que yo conozca, yo estuve en Haití en 2 veranos y conocí ese país, que no es un estado, y cuando yo vi lo que era ese estado, y vi las cifras supuestamente oficiales, que rondaban entre 100,000 y pico, y vi la de otras ONG, me fui por la de las ONG, ahí no hay documentos de identidad, es un estado completamente fallido, que pagó un alto precio por el atrevimiento de ser independiente, que eso son otras historias. Cuando uno se va a cómo se creó ese estado, como un grito de liberación de los haitianos, usted se va a ver esa emancipación y se pone a ver por el otro lado cómo las grandes naciones le cobraron un peaje por ellos tener el derecho a ser libres. Usted se queda espantado, como un régimen como Duvalier, que contó con el beneplácito y la complicidad de la comunidad internacional por un buen tiempo, en donde se asesinó y de manera sistemática a los haitianos y se les mantuvo en la más absoluta pobreza. Pero el tema es que se está confundiendo el tráfico de los indocumentados con el derecho que tienen las mujeres, no importa de qué nacionalidad, de recibir la asistencia y el acceso a la salud. Usted como Estado tiene una obligación de garantizar una serie de derechos que son inalienables. Entre esos derechos inalienables está el acceso a la salud. Usted se va, por ejemplo, a la Convención Interamericana de Derechos Humanos que nosotros firmamos, y esa convención dice que nosotros vamos a garantizar a toda persona en nuestra jurisdicción. ¿Por qué? Porque uno de los atributos del Estado es garantizar ese mínimo de derechos a todo el que está bajo su jurisdicción, bajo su poder, bajo su dominio. Entonces, lamentablemente, tenemos una situación fronteriza con Haití. Se han tomado leyes como la ley de regularización, que buscó una solución a un tema aún peor, porque hubo un tema jurídico que buscó solucionar un problema de años con una regresión de derechos, y gracias a Dios se hizo una ley y se hizo un programa de regularización que buscó por lo menos evitar que se violentaran derechos fundamentales. Pero si esas personas llegan a un hospital, tienen derecho también a la atención médica. Es un crimen usted ponerlo. Un derecho universal, además. Un derecho universal y habla de nuestro grado de desarrollo. Entonces usted venir y sacar esas estadísticas y enfocarlo de esa manera, parecería que el problema es que le dan asistencia a una mujer que llega a un hospital. Y eso es una cuestión de un Estado social, democrático y de derecho. Si somos un Estado social, tenemos que socialmente garantizar un mínimo de derechos. Un mínimo. Yo no estoy hablando de que se le den miles de pesos, millones de pesos, no, es un mínimo. Miren, esas son personas que vemos en pantalla que fueron beneficiadas por el plan de regularización. Un plan que vino a poner orden en un tema tan difícil y un tema donde ha existido tanto desorden en República Dominicana. Y mientras muchas personas lo que hacen es llamar al odio, por el otro lado se vino a poner una solución a ese problema. No la tenemos del todo, ¿eh? Aquí tenemos un problema migratorio que es un problema económico, sobre todo por el grado de desigualdad entre las dos economías. Eso hay que tenerlo claro. Pero dentro de las posibilidades del Estado dominicano hay controles fronterizos y hay una política más rigurosa en cuanto a la migración. Pero eso no puede chocar con el acceso a los derechos humanos. Yo quería puntualizar eso. Lo vamos a tener siempre ese problema. Mientras haya esa grado de desigualdad, va a haberlo, claro. Y porque además los mismos capitalistas dominicanos, los grandes constructores, necesitan esa mano de obra. Ahí yo iba. Hay dominicanos que no lo van a poner a pegar blog. Eso es tan simple como eso. O hacer zanjas. Hay un partido político / buffet que en la finca que ellos tienen finca, en la finca de ellos había haitianos. Y, claro, por ejemplo, yo vi la reconstrucción de una obra también de una persona ultranacionalista. Cuando pasé por donde estaban construyendo, vi también que la mano de obra era mano de obra haitiana, y hasta me paré a preguntar y a hablar con ellos. La mano de obra, la menos calificada, es decir, se aprovechan, claro, de esa mano de obra, porque al final la lógica del capitalismo es reducir costos. Entonces hay quienes quieren reducir costos,
al margen de cualquier elemento ético o legal, y buscan la brecha para hacer esa reducción sobre bajos salarios. Y lamentablemente la mayoría de las torres contratan a un haitiano para que lo cuide. Muchos de ellos no están inscritos en la seguridad social, lo tienen sin ningún tipo de derechos, y eso es una realidad, porque por un lado se condena, pero por el otro lado, como usted señala, se les explota. Entonces eso es un doble rasero que hay que comenzar a observar. Pero yo quería llamar la atención precisamente en el tema que genera el odio hacia los inmigrantes, y dice doña Adela Cortina, una filósofa española, que lo que genera el odio no es hacia los inmigrantes, es hacia la pobreza. Es la pobreza. Porque por un lado, nosotros queremos que vengan 10 millones de inmigrantes como turistas a República Dominicana. ¿Por qué? Porque tienen dinero para gastar y consumir. Sin embargo, nosotros no queremos que vengan personas que no tengan dinero, porque al final, dentro de nuestro odio a la inmigración, no es el odio a la inmigración ni una preservación de nuestra cultura. Porque usted ve que hubo gente que se indignó cuando se hablaba de que había una radio que transmitía en creol y en español. Sin embargo, usted ve que si es en inglés no hay problema. No, no hay problema. Y si usted va a un restaurante, hay una plaza comercial que tiene un restaurante dentro de ellos, una mueblería, y en la comida le ponen una banderita de su país. Si fuera una banderita haitiana, habría gente que tendría problemas. Entonces yo quería señalar el tema de la pobreza para resaltar también que ese es nuestro problema estructural. Aquí estamos hablando de hambre. Uno de los grandes méritos que se ha tenido dentro de las precariedades que es normal en nuestro tipo de sociedades y que hay que reconocerle al gobierno es el combate al hambre. Nosotros fuimos de los pocos países que logró reducir la tasa de subalimentación a la mitad. Eso era uno de los objetivos del milenio, creo que el objetivo número 2, y ese objetivo República Dominicana lo cumplió en el año 2015. Estamos hablando de que a partir del 2012 se redujo a un 61% el porcentaje de personas subalimentadas. Nosotros necesitamos seguir aumentando la cantidad de personas alimentadas para reducir esa subalimentación, porque nosotros tenemos un grave problema de desnutrición. Y si bien se ha reducido en más de la mitad, todavía hay un 40% que tiene que ser eliminado. En ese sentido, Iris Guava estaba mencionando cómo se está invirtiendo más de 3.800 millones de pesos en alimentos crudos que son de primera necesidad. Y hay que resaltar este tipo de programas, porque cuando nosotros decimos que se ha reducido el hambre, nosotros no estamos diciendo que todos los problemas están resueltos. Nosotros estamos diciendo que el problema más básico que tiene un ser humano, que tiene que ver con la alimentación, que inclusive es buen negocio. ¿Por qué yo digo que es buen negocio? Que al margen de las razones humanitarias hay que apostar a ese tipo de programas. Porque el malcomido no piensa, porque si usted a los niños sobre todo no le garantizaba una alimentación, el desarrollo de su cerebro iba a tener consecuencias, iba a ser anormal, iban al final ser seres menos productivos, personas menos productivas. Entonces, en la medida que nosotros invertimos en la alimentación, nosotros tenemos una población con mayor capacidad y con mayor nivel inclusive de productividad. Entonces, es una política inteligente, es una inversión inteligente, invertir en esos programas que reducen el hambre, que garantizan una alimentación por lo menos de los nutrientes mínimos. Y hay que reconocer que al margen de cualquier precariedad hemos logrado una meta que pocos países de América, a pesar de todo, la han logrado, que es la reducción del hambre.